Doctor Idel Wexler, un gusto conversar con usted. Muy buenos días, bienvenido a las Mañanas de Nativa. Hola, querido Carlos. Buenos días a todos los televidentes. Y un gusto saludarte a estas horas de la mañana. Muchas gracias, doctor Wexler, gracias por acompañarnos. Frente a la situación de lluvias que se han vivido principalmente en el norte del país, incluso en Lima, por supuesto, la primera reacción del Ministerio de Educación fue suspender clases por un día. Luego aplazó el inicio del año escolar en las zonas más impactadas por las lluvias. Yo quería preguntarle si en líneas generales le parece correcto, por lo menos hasta este momento, la forma como el Ministerio de Educación ha enfrentado la crisis climática relacionada con el inicio de clases. Mira, para poder dar una opinión con respecto a cómo debe ser este año en el marco de la emergencia, de la lluvia, de los huaicos, etc., hay que entender que los colegios privados que más o menos tuvieron una educación virtual aceptable, y estamos hablando ahora aproximadamente de 1.900.000 alumnos, han bajado en la escuela privada, querido Carlos, de 2.300.000 a 1.900.000. Y en la escuela pública, según escale al 2022, tenemos 2.500.000, 2.600.000 teóricamente que van a la escuela. Porque una cosa es la cifra y otra cosa es si el Estado llega a esos alumnos. Claro. Como hemos conversado en varias oportunidades, decir que son desertores, que no van a la escuela porque no desean o porque no pueden, es un término históricamente mal utilizado. Es el Estado peruano que no llega a estos sectores, sobre todo de pueblos originarios, de pueblos rurales, de pueblos muy alejados a nivel de la frontera. Y entonces hay un porcentaje que lamentablemente durante los años 2020 y 2021 no han tenido clases virtuales, alrededor de 800.000, Sí. 1.000.000 de alumnos, según UNICEF, según el Banco Mundial, etc. En ese marco, la recuperación de clases del año pasado fue también una lucha, y tú la conoces, para que las clases presenciales, sin el metro de distanciamiento social, y hemos hablado en varias ocasiones, se lleve a cabo. Y es así como en mayo, gracias a la presión de los colectivos sociales, de los colectivos de padres de familia, de líderes educativos, del consejo, se logró iniciar el año escolar con presencialidad plena. La pregunta es, ¿se recuperaron los aprendizajes? ¿Se recuperó el bienestar socioemocional después de 2 años tan difíciles para los alumnos y padres de familia? Yo creo que no. Por eso es que este año sigue siendo un año transicional y hay que seguirle poniendo atención a los aprendizajes previos para tener un año escolar. En ese marco se presentan las lluvias, los huaicos. Indudablemente, a mí me parece que suspender las clases desde Lima hasta Tumbes de manera general no fue lo más adecuado. Claro, poco focalizado, ¿no? Exactamente, debió ser focalizado. Pero el 45%, el 13 de marzo, comenzaron las clases según cifras del Minedu. Y ahora estaríamos en un 80%. Estoy hablándote de la escuela pública, porque la escuela privada es otra realidad. Y yo espero que en aquellos lugares donde no han asistido los alumnos sea por motivos estrictamente justificados. Me explico. El colegio está inundado, que haya un hueco que no permita llegar, que las lluvias todavía sigan en ese lugar. Por lo tanto, si la suspensión es focalizada
como he escuchado al Ministerio de Educación, yo espero que en estos días estos alumnos se reintegren a las clases y podamos tener un mayor porcentaje de asistencia. En estos momentos, la suspensión masiva no es la más aconsejable. Claro que sí. Tiene que ser una suspensión estrictamente focalizada. Y con esto termino, por provincia, ni siquiera por región, por distrito y por institución educativa. Y por 1 o 2 días analizando la situación, cómo va en cada escuela, dejándole la potestad al director del colegio, al director de la UGEL, Claro, que tomen la y decisión. en caso que sea muy necesario, al director regional. Ahora, doctor Wexler, en ese mismo sentido, en muchos de los distritos o provincias afectadas por las lluvias, los alcaldes locales, los gobiernos locales decidieron usar los colegios como centro de refugio o centro de acopio de ayuda, ¿no es cierto?, frente a la emergencia. UNICEF le ha dicho a los gobiernos regionales, vean la posibilidad de no usar los colegios para eso, sino buscar otros espacios en la medida de lo posible. ¿Le hace sentido lo que plantea UNICEF? Por supuesto. Y yo sería más radical, mi querido Carlos. Las escuelas no son centros de abastecimiento ni carpas de refugio, iba a decir, carpas para mantener, seguramente con mucha razón, a pobladores afectados por las lluvias. Pero hay otros lugares, por ejemplo, los estadios, por ejemplo, los, ¿qué te digo? Los espacios municipales grandes. También con carpas puede ser en las plazas de cada distrito o puede ser también en los coliseos. Pero de ninguna manera, y aquí voy a alzar la voz, se puede seguir afectando los aprendizajes de los alumnos más pobres, Así es. los más desposeídos. Como diría un expresidente, no se puede seguir afectando a los hijos del pueblo. De tal manera que esa decisión de los alcaldes tiene que dejarse de lado inmediatamente. Y los directores de UGEL tienen que actuar, así como el Ministerio de Educación desde Lima. Y espero que sigan cerca de las escuelas como han estado hasta hace algunos días para garantizar que estos locales, como tú muy bien lo señalas y UNICEF lo ha indicado, no sean utilizados para otras cosas. Aquí la educación pública es una prioridad. El Perú fue el último en reintegrarse a las clases presenciales plenas. Y no podemos seguir afectando la educación de los alumnos de menores recursos y debilitando la escuela pública por la que tanto luchamos. Uno de los países que más tardó en abrir las escuelas tras 2 años de aulas cerradas y con una pérdida de aprendizajes, como ha señalado el Banco Mundial, de casi 10 años de atraso, lo cual es un golpe tremendo. En esa misma línea, doctor Wexler, frente a aquellos colegios que evidentemente tienen que cerrar por la emergencia, el ministro Becerra ha propuesto la virtualidad. Pero la virtualidad también necesita ciertas condiciones, entre ellas, por supuesto, que haya internet, algo que en zona afectada por lluvias no necesariamente está garantizado. Quería preguntarle, frente a la ausencia de internet y de la posibilidad de la virtual, vuelve a aparecer Aprendo en Casa como estrategia posible. ¿Sabemos ya si la estrategia Aprendo en Casa es una estrategia eficiente, es una estrategia que da aprendizajes y competencias? Mira, yo entiendo que en algunos lugares se han repartido las famosas tabletas. No sé si te acuerdas, en el gobierno de Vizcarra y Sagasti. Y también en el gobierno del expresidente Castillo. Pero están siendo utilizables, tienen paneles solares para tener corriente eléctrica en los ámbitos rurales e interculturales bilingües
tienen conectividad, como tú muy bien lo has dicho, eso no está garantizado. Así es. Posiblemente en algunos lugares pudiera funcionar, pero dada que la virtualidad en el año 2020 y 2021 fue un fracaso, y ahí te contesto. Mira, yo pretendo siempre ser justo. Para mí el ministro Martín Benavides, excelente labor en la SUNEDU, hizo un buen trabajo dentro de las posibilidades. En menos de 15 días puso en funcionamiento el programa Aprendo en Casa, que tú has mencionado, Carlos. Después de 3 o 4 meses, se adhirieron 500 radios regionales que hacían clases en lenguas originarias. En un país donde la educación intercultural y bilingüe hay que fortalecer. Televisoras privadas. No voy a dar nombres, pero aparte de TV Perú y de Radio Nacional, yo recuerdo a Panamericana, a América Televisión, Canal 8 y otros más, haciendo clases. Eso fue el 2020. Pero el 2021, oh sorpresa, primero las clases por IRTP comenzaron muy tarde. Comenzaron recién a mediados de abril. Y 2, las clases bajaron el nivel, ya no hubo televisión privada y ya no hubieron radios regionales. Es más, se había programado un segmento, digamos así, llamado Nivélate, y no se hizo. Entonces, en el 2021, en vez de mejorar esta educación a distancia, fue una tragedia. En resumen, la educación a distancia en las escuelas públicas es como para no recordar. Correcto. Ahora, lo saco por un momento de la educación básica regular para llevarlo a la educación superior, a la educación universitaria, para hablar de la SUNEDU. El año 2023 comienza con una SUNEDU que ha modificado profundamente su cuerpo directivo. ¿Qué reflexión le genera? ¿Siente usted que es un retroceso en los avances que se habían hecho por buscar por lo menos mínimos en la universidad para una educación de calidad? ¿O siente usted que estos cambios le pueden venir bien a la SUNEDU? Mira, yo trato de ser descriptivo. Y tú conoces mi posición con respecto a la SUNEDU. Yo creo que el jefe de la superintendencia, desde que se dio la ley y el Tribunal Constitucional la dio como válida, debió renunciar, él y el equipo directivo, para que desde afuera hagan la lucha por mantener la situación anterior, pero no desde adentro, porque eso ha generado que en la población algunos digan, y yo creo que por ningún motivo, los directivos querían quedarse, no que creían que desde adentro la lucha la podían hacer mejor. Yo creo que ha quedado la imagen de que no querían dejar la SUNEDU. Y la población se pregunta, ¿y cuál es la razón? Por otro lado, la ley, yo hubiese preferido, una vez que ya se dio, y lo he dicho en los medios de comunicación, que los integrantes de la nueva SUNEDU se elijan por concurso público. Me explico. CINEASE hace su concurso. Claro. Ministerio hace Claro. su concurso. Colegio de Profesionales hace su concurso. Se dejó de lado. Bueno, los hechos han avanzado. Y lo único que yo esperaría, y me van a disculpar, es que así como las universidades privadas han elegido a un académico y a un profesional intachable, como el doctor Sardón, yo esperaría
que los organismos nombren profesionales de alto nivel. Ahora, Para cerrar, profesor Beckler. no debería haber ningún retroceso. Uno, Carlos, las universidades no licenciadas tienen que mantenerse. Dos, seguir con el licenciamiento de las facultades de medicina Buen punto. y comenzar el licenciamiento de las facultades de educación. Dada una situación legal distinta y con los mejores cuadros en la SUNEDU, espero que se mantengan Veamos. las condiciones básicas de calidad. Veamos si eso es posible. Doctor Beckler, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en Qué Nativa. gusto verte por las mañanas. Muchas gracias, señor. Hasta la próxima. Un abrazo.